Desde el año 2020, el Perú tiene más de 15 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria. Muchas de esas personas lo que han tenido que hacer a raíz de que perdieron su trabajo o que tuvieron que cambiar de trabajo a fuentes de ingresos menores o que simplemente sus trabajos ya no les podían pagar, tuvieron que sacrificar la calidad de su canasta alimentaria y finalmente la cantidad de su canasta alimentaria. Eso ha puesto a más de 15 millones de personas, según datos de la FAO, en una situación de inseguridad alimentaria. Crisis alimentaria. Hemos escuchado mucho hablar de ella, pero ¿sabemos qué la originó? La respuesta es que es la consecuencia de factores como, por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Esta nos llevó sin dudas al límite de nuestras fuerzas. Un montón de despidos hizo que el 91% de los peruanos, según la Huelgo, se vieran forzados a agotar sus ahorros a 3 meses de inicio de la cuarentena en el 2020. Todo destinado a sobrevivir. En ese año, la pandemia dejó el 30% de la población peruana en pobreza y el 5% en pobreza extrema. A pesar de haber pasado 2 años de la pandemia y reiniciado la economía, el ingreso diario del peruano es 26% menor a como estábamos antes de la pandemia. Otro factor muy importante es el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La situación del plano internacional continúa afectando la seguridad alimentaria y nutricional del Perú, pues en marzo de 2022, la FAO ha registrado el aumento más grande de la historia en el índice de precios de los alimentos desde su creación en 1990. En el caso de Rusia, con ellos obteníamos fertilizantes para nuestras cosechas, pero ahora se hace más difícil acceder a fertilizantes, pues su precio se eleva de manera global. El año pasado en el Perú, la urea pasó de 65 a 210 soles, afectando principalmente a unidades productivas de agricultura familiar. Grandes productores de alimentarios como Brasil, Argentina u otros dependen entre un 20 a 70% de exportaciones de fertilizantes provenientes de la Federación Rusa, generando presiones al alza en distintos productos agrícolas. Si bien es cierto que, para finales del 2021, los precios de alimentos experimentaron un alza cerca del 6%, para el año 2022 se tuvieron cifras mayores, producto de los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y la estacionalidad de algunos productos clave de la canasta básica familiar como la papa. Así, según el INEI, el índice de precios del consumidor para los alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó un aumento del 3% respecto a finales del año 2021. La inflación de 6% en el Perú es la más alta en los últimos 26 años, específicamente en torno a la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. El Instituto Peruano de Economía registró una inflación de 9%. Productos como el aceite, huevo, fideos y carne de pollo han experimentado un alza de precios. Por otro lado, Ucrania exporta la mayor cantidad de trigo del mundo. El Perú es uno de esos importadores que se ve en la desfavorable situación de no poder conseguir dicho producto, ya que Ucrania no tiene la posibilidad de exportar dada la situación de su país. Como consecuencia de ello, los productos como el pan suben su precio y le es difícil a los peruanos seguir consumiéndolo. Pero, ¿y quiénes están en medio de estas cifras y números? Los peruanos de a pie, los que tratan de sobrevivir al día. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, muchos de ellos han tenido que tomar decisiones muy difíciles, como reducir el consumo de alimentos o sacar a sus hijos del colegio, porque no pueden costearlo. Como en el caso de la señora Doris, ella, al igual que la mayoría de los peruanos, tiene que hacer malabares con su sueldo para que le alcance y pueda comprar alimentos que pueda llevar a su mesa. Bueno, estamos aquí en el Mercado Son Naciente, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Señora, por favor, díganos su nombre. Yo me llamo Doris Mendoza. Señora Doris, ¿cuál es su situación ahora con la crisis alimentaria? Bueno, la verdad se ha puesto un poco complicada, ya que todos los productos, uno al llegar al mercado se da cuenta que han subido demasiado. Bueno, dicen que es porque los fertilizantes han subido demasiado. Otras personas escucho que dicen que es porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero no sé si eso verdaderamente tendría que afectarnos de esta manera.
Antes, por ejemplo, cuando usted venía a comprar algún tipo de, por ejemplo, pollo, ¿cuánto le costaba un kilo? Bueno, el precio siempre fue un poco variado, pero aproximadamente 7.50. Ahora ya está costando casi 10 soles el kilo. Claro. ¿Y usted tiene hijos? Sí, yo tengo 2 hijos pequeños y bueno, ya el dinero que yo traía al mercado pues, me es insuficiente. Entonces es difícil día a día poder llegar al mercado y hacer mis compras. ¿Usted trabaja de forma independiente o en una empresa? No, yo trabajo de forma independiente, a medio tiempo, ya que tengo que ver a mis pequeños también. Claro, entiendo. Muy bien, señora Doris, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Estamos viviendo el principio de una crisis de fertilizantes que posiblemente se prolongue entre el 2022 y 2023 por lo menos, que en realidad es parte de una crisis global de energía. Esta crisis viene desde antes de la pandemia por el incremento del costo de los fertilizantes, se agrava durante la pandemia por toda esta disrupción en los flujos del comercio internacional, la famosa crisis de los contenedores, y se agrava nuevamente, más aún por el conflicto en el Mar Negro, la guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los principales proveedores de fertilizantes nitrogenados en nuestro país. Los cultivos alimenticios, esos son los más preocupantes: arroz, papa, caña de azúcar y maíz amarillo duro que utilizamos para la alimentación de pollos. Recuerden que el Perú es un país consumidor de pollo. Tienen un 25 a 30% de su costo de producción representado por los fertilizantes. Si los fertilizantes se duplican o triplican, este costo de producción va a aumentar. Por lo tanto, podemos esperar un incremento en el precio de los alimentos, o sea, el precio de los productos cosechados en el consumidor, lo que se llama la inflación en el sector alimentario. Y también podríamos tener digámoslo así, una disminución en el área de siembra, dado que cuando los márgenes de utilidad se reducen, el agricultor en general se siente menos motivado a cultivar, entonces se reduciría el área. Es muy posible que este efecto se vea mucho en los agricultores pequeños, en la agricultura familiar, que abastece las ciudades con papa, por ejemplo, o con hortalizas. Yo creo que la producción de caña y de arroz es una producción más estable, más fija, y lo que vamos a ver es un incremento del precio en azúcar y en arroz. Las adquisiciones de fertilizantes en el Perú llegan a los 185 millones de toneladas. Del total importado, el 43% corresponde a la urea, 18% a fosfato y 13% a sulfato de amonio. El valor de las importaciones ha crecido en 30% en comparación con el año pasado, alcanzando los 804 millones de dólares. Bueno, es mediodía y estamos aquí en la olla común Santa Rosa de Lima, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Como podemos ver, está cerrado. Ahora nos encontramos con un vecino de la zona. Buenos días, señor. Díganos su nombre, por favor. Buenos días, Oscar. Buenos días, señor Oscar. Y dígame, ¿desde cuándo esta olla común está cerrada? Ya después de la pandemia. Después de la pandemia. Y dígame, señor, ¿a usted cómo le ha afectado el incremento de los insumos? Bueno, ahorita la crisis fuerte ha afectado a muchas personas. Por ejemplo, yo tengo un vehículo y que más antes el GLP lo costaba un precio más cómodo y ahora ha subido demasiado. La gasolina también, ¿no? Entonces a todos nos ha afectado, creo eso. ¿Cuánto le costaba mayormente antes un galón? El GLP estaba algo de 6.50, ahora está como casi 10 soles, está andan unos grifos, 9, 10 soles, 10.50. Claro, Entonces, entiendo. Así pues, ¿no? Y una vez que suban los combustibles también sube la canasta básica. Claro. Y afecta creo que a la mayoría de los peruanos. Claro. Muchas gracias, señor Oscar. Bueno, Como podemos ver aquí en Santa Rosa de Lima, en esta olla común, albergaba más o menos a 50 personas ayudándolos para que puedan alimentarse. Ahora con esta situación han dejado a esas personas en la orfandad. Personas que necesariamente dejan de comer un mínimo de 3 comidas al día, que es lo recomendable.
Entonces, a veces se reduce a 2, en los peores casos se reduce a 1, y hay gente en situación de calle que no llega ni a eso, ¿no? Entonces que comen cada segundo día, cada tercer día. Por eso es importante la acción, por ejemplo, de las ollas comunes y los comedores populares, porque a ellos acuden personas, casi siempre, que están accediendo al único alimento balanceado y realmente nutritivo del día. Y es por eso que la FAO llama al gobierno peruano a continuar en los esfuerzos y que de manera conjunta se vienen desarrollando para la transformación del sistema alimentario peruano, con miras a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida.